¿Y qué cree? Hoy tenemos un invitado muy especial también, ¿sí? Ese es nuestro amigo pastor Guillermo López. Él está pastoreando en Seattle, Washington, casa de oración. Si tiene algún fin de semana que quiere dar la vuelta por algún lado, pues puede ir allá a Seattle, Washington, y allí está casa de oración esperándole. Entonces, él es un pastor muy amigo nuestro, que tenemos muchos años de conocernos y muchas travesías juntos, travesuras también en el Señor, ¿verdad? Fuimos aprendiendo en el camino del Señor juntos. Entonces, yo quiero invitar a pastor Guillermo López. Dele un aplauso al Señor, por favor. Ya está. Muchas travesuras. Sigue siendo travesuras, ¿eh? Buenas tardes, hermanos. Una bendición poder estar con ustedes aquí. Como bien dice Pastor Chuy, pues Dios nos ha traído como cada año a este evento de pastores, al desafío pastoral, ¿verdad? Y pues aprovechamos el tiempo. Y dice la Biblia que aprovechemos el tiempo porque los días son malos. ¿Cuántos les gusta aprovechar el tiempo? Siempre es una bendición compartir la palabra ya por muchos años. Y sobre todo estar aquí, ¿no? Con amigos como Chuy, Maite, sus hijos, que los conocemos yo creo que desde que iniciamos en el caminar, ¿verdad?, con el Señor. Tengo 43 años en el Evangelio, más de 2/3 partes de mi vida, y la verdad lo he disfrutado. ¿Cuánto disfrutan el cristianismo? Hay gente que a veces llega y dice, ay, es que yo lo dejé todo por servir a Cristo. ¿Qué dejaste? Todo el basurero, ¿verdad?, que traíamos, ¿verdad? Tengo una predicación que se llama, ¿verdad?, todo, ¿verdad?, nada por todo. Si tú dejaste nada por todo, porque el que tiene Cristo lo tiene todo. ¿Cuánto dicen amén? Y pues es una bendición, ¿verdad? Y sobre todo compartir la palabra. En mi corazón, ¿verdad?, pues Dios puso un llamado pastoral, el cual yo no quería. La verdad, cuando yo me convertí, yo lo menos que quería es ser pastor, porque no es fácil, hermano, estar lidiando con las ovejas, ¿verdad? Y yo decía, no, Señor, yo quiero ser evangelista, yo quiero que tú me lleves, ¿verdad?, a todos los países, como el misionero está, Malasia y todo eso. Así les predico, ya me voy, hay que se queden, ¿verdad?, y se hagan bolas. Y sí, el Señor un día me dijo, yo te voy a llevar para que les prediques a las naciones. Dije, qué padre, voy a volar por todo el tiempo, ¿verdad? Y me llevó a Estados Unidos, fíjese. Y ahí estoy pastoreando la iglesia desde el 91. Comenzamos la primera iglesia allí. Y después de los años dije, Señor, tú me dijiste que me ibas a llevar a predicar a las naciones. ¿Y qué estás haciendo? Pues aquí en Estados Unidos, en Seattle, Washington, aquí en este frillazo. Y dice, ¿y cuántas nacionalidades hay en tu congregación? Ahí las conté y en ese tiempo había como 12, fíjese. Salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, portugueses, chilenos, americanos. O sea, dice, ahí está. ¿Quién te dijo que te iba a llevar a viajar así? Yo te dije que le ibas a predicar a las naciones, dice. Pues ahí 12 naciones juntas ahí, ¿no? Y bueno, pues dije, bueno, Señor, pues gracias, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado viajar. No le hubiera dicho al Señor eso, man. La verdad que los últimos 3 años ya casi soy dueño de la línea de Alaska Airlines, yo creo ahí. No, vuelo. Pero es un privilegio servir al Señor, hermanos. Amén. Y hay una carga en mi corazón. Hay una carga en las iglesias que visito. Dios me ha dado la bendición de trabajar con casa de oración. Bueno, conozco a Chuy Olivares también desde mi cristianismo. No nací en casa de oración. Yo nací en un templo que está allá por el Estadio Jalisco, al norte del Estadio Jalisco, el templo Monte Tabor, si alguno lo conoce, de ahí yo nací en el Evangelio. Pero
Chuy Olivares me casó, ¿verdad? Hace 37 años, imagínense. Entonces, tiene buena mano Chuy, ¿verdad? O sea, me casé y bueno, Dios me ha bendecido. Y vuelvo a repetir, o sea, hay una carga pastoral en la vida de los cristianos, en la vida pues de mis hermanos en la fe, ¿no? O sea, y yo quisiera en esta tarde, ¿verdad?, que usted con esa actitud de recibir, o sea, y pueda ver mi corazón, porque le voy a compartir esto. El tema que yo le voy a desarrollar o que le quiero compartir se llama ¿por qué nosotros no podemos? Y tiene que ver con la frustración en nuestra vida, las frustraciones. Cuando la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, ¿qué dice? Que nos fortalece, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. Cuando te fortaleces en Dios, no hay nada que te... ¿Se acuerda que Dios le habló a José? Dijo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cuánto lo creen así, hermano? O sea, todos, o sea, voy a estar contigo. Bueno, pues entonces, este tema se llama ¿por qué nosotros no podemos? Y le voy a invitar a que me acompañe a Mateo capítulo 17. Voy a leer del verso 14 al 21. Dice la palabra en Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Versículo 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Versículo 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El verso 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por el privilegio y la bendición de poder estar en tu casa de oración, lugar de reunión en el cual, Señor, nos podemos reunir para glorificarte y exaltarte a ti, Señor, que es lo que hemos hecho en esta tarde. Pero también venimos a escuchar tu voz para que tú nos hables, Señor. Venimos a recibir una palabra tuya, Señor. Te pedimos que esa palabra que tú nos hables hoy pueda producir fruto en nosotros, no al 30 ni al 60, sino al 100 por uno en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y disponemos nuestro corazón para escuchar. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén, ¿verdad? Que así sea. Bien, como ve este pasaje, pues yo creo que es un pasaje muy conocido, ¿no?, de todos nosotros. Y aquí, en este pasaje se encuentran varias enseñanzas importantes, ¿no? Muy importantes, podemos sacar algunas enseñanzas importantes. Pero hoy me voy a enfocar, como le decía al principio, con esta necesidad o esta situación en la cual batallamos constantemente nosotros los cristianos, que es la frustración. La frustración. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted se ha sentido frustrado? Impotente, a lo mejor, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos quizás más de una experiencia de esa, ¿no? De ¿por qué no? ¿Por qué yo no pude? Porque a veces nos frustramos, vemos a otros que les va bien, que crecen y que sus vidas prosperan, ¿verdad? Y todo lo pasa y uno está batallando constantemente. Dice que Santiago dijo en una ocasión, ¿verdad?, que debemos de pedirle a Dios con fe. Porque el que tiene fe, pues la palabra misma dice, el justo por la fe vivirá. Pero el que duda, dice, es como la onda del mar que es arrastrada de un lado a otro.
Y la duda viene, ¿verdad? Pues constantemente a nuestra vida por no tener la plena confianza en Dios o lo que Dios nos ha dicho. Y eso pues repercute, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestro estado de ánimo. Yo he visto, mire, yo sé que hay pruebas, hay situaciones en la vida que a veces no nos dan ganas ni de levantarnos en la mañana, ¿no? Pero tenemos que seguir adelante. Por eso la Biblia dice que pongamos nuestra mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Entonces, pero es normal que haya frustraciones, ¿no? O sea, que vengan de ese tipo de cosas. En este pasaje que acabamos de leer, dice, resaltan muchas enseñanzas, pero la enseñanza que yo quiero compartir es cuando vemos a este hombre con una necesidad, ¿verdad? Que tiene un hijo. Vamos ahí, vuelvo al versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, o sea, delante de Jesús, diciendo: Señor, ¿verdad? Ya ese gentío ya estaba ahí, se había provocado porque los discípulos de Jesús, ¿verdad?, a los cuales este hombre había venido, no pudieron sanar a su hijo, y él estaba ahí. Entonces Jesús viene y ve el gentío, ¿verdad? Hay otro pasaje donde dice: ¿Qué están discutiendo? ¿Qué está pasando aquí, no? Pero en este pasaje dice que cuando estaba el gentío, vino Jesús a él, ¿verdad? Y dice que vino un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, padece muchísimo, ¿verdad? Y a veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y como decía esta mañana, ¿no?, la palabra lunático no se trata de una persona demente, sino de un problema que ahorita lo vamos a ver, ¿verdad?, en el otro evangelio. Acompáñenme a Marcos, por favor, para poder entender esta situación de este joven al cual fue llevado a Jesús. En Marcos capítulo 9 describe más específicamente lo que leíamos en Mateo. Fíjese que siempre es muy interesante, ¿verdad?, cuando estudiamos la Biblia, ver los pasajes paralelos, ¿verdad?, de la Biblia, para poder entender un poquito mejor, porque la palabra lunático es lunático, está loco, este cuate está mente. No, tiene una enfermedad, aparte menciona un demonio. Y aquí vamos a ver en Marcos 9:17, dice: respondiendo uno de la multitud dijo, fíjense aquí, dice: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. O sea, y aquí está hablando de otra manera, ¿no? Dice el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y aquí viene, ¿verdad?, la respuesta misma, paralela a lo que dice en Mateo. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Dice, y se lo trajeron, ¿verdad?, o sea, al muchacho. Y cuando el espíritu vio, fíjense, no dice el muchacho, sino el espíritu que estaba en el muchacho. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. ¿No se le hace familiar eso a una persona que de repente, yo les platicaba en esta mañana que cuando yo no era cristiano, yo tenía un amigo que estábamos platicando así de lo normal y de repente como que le empezaba a dar una chiripiorca, ¿verdad? Así, y yo le decía y se caía al piso y empezaba a torcer las manos y empezaba a echar espuma por la boca. Y inmediatamente llamaban a la ambulancia, ataques epilépticos, ¿verdad? Un ataque de epilepsia. Bueno, eso es lo que la ciencia médica en su momento dice. A mí esto me demuestra que era un espíritu, un demonio. O sea, las señales, ¿no? O sea, por lo que está sucediendo. Y habla de un espíritu. Y como decía esta mañana, mire, hay muchas enfermedades provocadas por espíritus. Como aquella mujer encorvada, que tenía más de 40 años encorvada, y Satanás la tenía así hasta que Jesús llegó y la enderezó. ¿Se recuerda? Ni los mejores quiroprácticos la habían curado, porque era una enfermedad, era una atadura de Satanás. Entonces a veces los médicos, no, es que no sé qué le pasa, no, es que no sabemos. Y luego usted le dice lo que tiene, y luego dice, usted está loca, la vamos a meter al manicomio. Y luego le dice, son esquizofrénicos y que no sé qué, y a veces son espirituales, hermano. Es otra enseñanza, nomás lo estoy diciendo esto, no me quiero enfocar en eso. Pero fíjese, dice que cuando lo revolcó, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño.
O sea, no sé, a lo mejor vio las películas de Harry Potter ¿verdad? Y pues algo sucedió. Sí sabía eso, ¿no? Que hay transmisión de espíritus. Nuestra lucha no es contra carne, nuestra lucha es espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es que vivimos en un mundo que nos hacemos tan realistas y vivimos en un mundo natural. No, pues no es natural, no, espérate, de todo esto hay una vida espiritual. Es más, les voy a decir algo muy importante. Ustedes saben que Dios es espíritu, ¿verdad? Y nuestra relación con Dios, ¿cómo es? Espiritual. A Dios no le vio nadie jamás, porque Dios es espíritu. Y nosotros somos seres espirituales también. Y necesitamos conectarnos con el Señor. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hay muchas cosas, ¿no? Pero mire, el punto aquí es que Él pregunta. Aquí ya vemos claramente que un lunático, bueno, a lo que se refiere Mateo, es a un muchacho que estaba con una necesidad de enfermedad. Ahora aquí el punto, ¿verdad? Es que los discípulos de Jesús, en Mateo, vuelva a Mateo, pero ahora vaya al capítulo 10. En Mateo capítulo 10, versículo 1, Jesús ya les había dado autoridad, escuche bien, autoridad para hacer lo que este hombre les estaba pidiendo hacer, sanar a su hijo. En Mateo capítulo 10, versículo 1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen, ¿qué dice? Fuera. Y luego dice, y para sanar toda enfermedad, llámese epilepsia, llámese lo que sea. Dice, y toda dolencia. Bueno, si ellos ya habían recibido la autoridad, ellos sabían, ¿por qué? Porque ellos mismos testificaban. En una ocasión volvieron a Jesús: Señor, nos gozamos porque aún los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Han leído esa parte? ¿Verdad? Y Jesús dijo: no se maravillen de eso es normal, porque pues lo hacen en mi nombre, no en la autoridad. Más bien regocíjense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero la autoridad ellos ya la habían experimentado, hermanos. Cuando uno viene al Señor, ¿verdad? Usted se da cuenta del gran poder de Dios que se fue manifestado en la vida de usted, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes han experimentado el poder de Dios en sus vidas? O sea, yo lo puedo ver en mi vida personal. Yo fui un borracho empedernido desde los 13 a los 21 años, que me llegué a quedar dormido en la calle. Yo decía, jamás voy a cambiar, mi vida es así, soy un borracho, ya nadie, árbol que crece torcido jamás se endereza. Pues mire, un día vino Cristo, ¡pum!, y me cambió. Y rompió las cadenas de los vicios. Y le doy gloria a Dios. Pues más, dale un aplauso por eso al Señor, amén, hermano. Y usted tuvo que haber experimentado el poder de Dios. Usted sabe, usted está aquí porque, bueno, a los que son nuevos, pues a lo mejor no conocen al Señor, pero los invitamos a que conozcan el poder de Dios, transformador, que cambia las vidas. Y yo dije, Señor, no hay duda. Mire, yo llegué a Cristo y yo padecía de una enfermedad que es incurable, porque no hay cura, no es el cáncer, la migraña. ¿Cuántos han padecido migraña? Bueno, al final, si todavía padecen, me dan chance de orar, lloro por ustedes, porque Dios me usa porque yo fui sanado de migraña. Yo desde niño en la escuela, hermano, padecía dolores de cabeza, se me nublaba la vista, me daban náuseas y migraña. Y me fui aquí a checar, es que usted necesita lentes porque su vista, y por eso le dan dolores de cabeza. No, me recetaron, hermano, me pusieron la prescripción de los lentes que yo usaba, eran el fondo de botella de los Square. No lentes, y ni eso me quitaba los dolores de cabeza, porque, bueno, en Estados Unidos dicen que viene por el estrés, pero un niño, ¿de qué se va a preocupar? Yo tenía como 6, 7 años cuando comencé a tener dolores de cabeza. Cuando Cristo me alcanzó y me perdonó mis pecados, y yo estaba seguro que Cristo me había perdonado, un día leyendo la Biblia dice, yo soy Jehová tu sanador. Y yo dije, Señor, pues si tú dices aquí que tú eres mi sanador, pues tú puedes sanarme. Y me quité los lentes, tú puedes sanarme de toda esta enfermedad, estos dolores de cabeza. Pues hasta la fecha, hermano, ni un dolor de cabeza. 40 años. O sea, esa es la experiencia personal. Denle un aplauso al Señor, ¿verdad? Oye,
Los testimonios van a ser para el próximo domingo, ¿da? No. Ya estoy yo, bueno, ya lo estoy adelantando para que vayan creyendo lo que, porque al rato nos cuentan y dicen, ay, no creo. No, créalo. Pues esa es la duda. Al que cree, todo le es posible. Entonces, fíjese bien, ellos ya tenían la autoridad. Ellos habían recibido la autoridad de parte de Jesús. Aquí lo vemos en Mateo 10:1. Por eso es que cuando Jesús, ¿verdad?, ve el gentío allí y la gente allí aglomerada y dice, ¿verdad?, llega el papá y le dice, le traje a mi hijo a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Y Jesús entra en ese reproche, oh generación, ¿verdad?, incrédula. Fíjense lo primero que incrédula. Diga incrédula. No seas incrédula ni incrédulo. O sea, dice incrédula y luego dice perversa. Bueno, perversa, ¿por qué? Porque del alrededor, pues no todos eran sus discípulos, otra vez unos paganos ahí, ¿no? Se las tiró a todos. Entonces fíjense bien lo que dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, con vosotros? ¿Hasta cuándo? Bueno, déjele digo algo. El Señor está con nosotros hasta el fin del siglo. Él está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Pero Él hablaba personalmente. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Va a llegar el momento en que yo me vaya y así como el Padre me envió a mí, yo los voy a enviar a ustedes. Por eso la iglesia permanece hasta el día de hoy. Porque hubo gente que siguió con el trabajo que Jesús comenzó cuando estuvo en esta tierra. Y no se va a terminar hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí podemos darnos cuenta que la exhortación, ¿verdad?, hacia los discípulos es por incrédulos. Incrédulos. Entonces en el verso, ¿verdad?, dice el versículo 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación, estoy en Mateo 17, no sé si les dije que volviéramos allá. Y dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús en el verso 18 al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Wow, pues Jesús, ¿no?, usó la palabra. Entonces dice el versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, lo agarraron aparte. Yo me imagino, hermano, yo me pongo a pensar y digo, estos cuando vieron que Jesús llegó y Jesús así, ¡pum!, el nombre, ¿verdad?, salga. Y ¿se recuerda cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos? Que salió aquel hombre que estaba atormentado por demonios, vino a él y se postró. Jesús, ¿por qué vienes antes de tiempo, ¿verdad?, a atormentarnos, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? No, me llamo Legión. Y ahí Jesús lo echa fuera, ¿verdad?, a los demonios. O sea, Jesús tenía una autoridad, ¿verdad?, o sea, impresionante. Después le voy a enseñar por qué, esto no lo compartí en la mañana. Pero Jesús, antes de comenzar su ministerio, dice la Biblia que después que fue bautizado en el río Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde fue llevado? Al desierto. Dice que para ser tentado por Satanás, ¿verdad? El desierto, ¿verdad?, era un tiempo en el cual él duró 40 días en el desierto. ¿Qué cree que fue hacer Jesús al desierto? Se apartó, allá estuvo. Porque antes de comenzar su ministerio, él tenía que tener un tiempo ahí. Porque él, aunque era el Hijo de Dios, era hombre. Y todo lo iba a hacer con la autoridad que Dios le había dado. Entonces dice que él volvió en el poder del Espíritu del desierto. O sea, ya venía bien fortalecido. O sea, el diablo ya lo había tentado y con la pura palabra había vencido al diablo, ¿sí o no? Y ya venía bien fortalecido. Él no dijo, ¿verdad?, pues yo te echo fuera ahorita. No, él decía, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Y escrito está, usaba la palabra, la autoridad. Pero se fortaleció antes para poder enfrentar esta situación. Entonces, cuando Jesús, ¿verdad?, toma esa autoridad con este joven, o sea, los discípulos dijeron, ¿y por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué yo no pude? ¿Por qué? A veces usted se pregunta, ¿y por qué otros sí? Vea, yo veo cómo pues ahí van avanzando en su vida espiritual, están creciendo, y yo no puedo. ¿Por qué yo no? Y viene la frustración, no, es que es bien difícil la vida cristiana. Pues ¿quién le dijo que iba a ser fácil? ¿Verdad que no? Jesús mismo dijo, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo.
Pues él nunca dijo te va a ir bien, ya no va a haber problema. O sea, no, pero él te dijo, yo te voy a investir de poder, de autoridad. El apóstol Pablo en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando vemos aquí estos discípulos, dije, pero ¿por qué nosotros? Si nosotros, pues ya nos habías dado autoridad. Y yo no sé, sal demonio, ¿verdad? Le decía, o sana, y no sanaba. La gente, un día me encontré una madre, me dice, no, yo oro por los enfermos y se mueren. Le digo, ya no ores por ellos, hermano. Ya mejor déjalos así. Que el Señor se los lleve, ¿no? Porque, pues, no, imagínate, ¿no? Pero ellos tenían la autoridad. Pero llega el momento de la frustración. Ellos estaban frustrados, hermano. Por eso dice que lo tomaron aparte. Maestro, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Verso 20 de Mateo 17. Jesús les dijo, por vuestra poca, ¿qué? ¿Alguna vez has medido tu fe? ¿Tú sabes que la fe se mide? Jesús dice, poca fe. Cuando Pedro le dijo, si eres tú, Señor, haz que yo camine sobre las aguas. Ven, Pedrito, no temas, no soy un fantasma, soy yo, Jesús. Y dice que Pedro empezó a caminar, ¿qué dice? Sobre las aguas, ¿sí o no? ¿Ha leído esa historia? Y va Pedro, y va caminando, va viendo a Jesús, y luego de repente, ay, ¿en las aguas? Y empieza, desvía su mirada de Jesús, mira hacia donde, a su realidad, y se empieza a hundir. Empieza a hundir. Y cuando se está hundiendo, desesperado, dice, Señor, sálvame porque perezco. Y extiende la mano a Jesús y le dice, ¿qué le dice cuando lo agarra? ¿Por qué dudaste, hombre? Poca fe. Y decía esta mañana, o sea, a veces tu fe pues está muy poca, es muy poca. O sea, no alcanza. A los discípulos les dijo, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús dice claramente, por vuestra poca fe. O sea, para esto necesitas una fe más grande, no te alcanza. ¿Sabe que hay cosas que no alcanzamos por nuestra poca fe? Y nos frustramos. Y quizás usted dice, Señor, aumentanos la fe. Y Jesús no le dijo cuando le preguntaron, aumentanos la fe, ¿verdad? No les dijo, fórmense aquí porque te voy a orar por ustedes para que les crezca la fe automáticamente. Él le dijo, si ustedes tuvieran fe, como un grano de mostaza, esa fe tiene que crecer en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tienen que crecer. Entonces, ¿se acuerda la mujer cananea que llegó a Jesús con la misma necesidad que de este padre? Señor, ten misericordia de mí porque mi hija es atormentada por un demonio. Y gritaba y daba voces, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mí porque mi hija es atormentada por un demonio. Y los discípulos la oían, Señor, despídela porque da muchos gritos, muchas voces detrás de nosotros. Dile que se vaya. Y Jesús voltea y le dice a la mujer, no está bien, hija, de darle el pan de los hijos a los perrillos, a los perros. Y la mujer aferrada, ¿verdad? Y Señor, yo sé que no está bien, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los ricos, ¿verdad? Y cuando Jesús dijo, grande es tu fe, mujer, hágase como tú quieres. O sea, la fe grande, fíjense, llegó hasta el punto de que Jesús dijo, no está bien, pero por tu fe, obtén tu milagro. Fíjense lo que hace la fe grande. ¿Cuánto le gustaría tener una fe grande? A mí sí. Y esa fe no viene en el sentido de que, pastor, ore por mí porque quiero tener más fe. No viene así. No es así. Jesús nunca oró para que tuvieran fe. Él dijo, Señor, ¿verdad? O sea, aumentanos la fe. Pues les dio indicaciones que hay que hacer. Aquí le va el punto de la enseñanza, porque aquí ya vemos a estos hombres, ¿verdad? Bien frustrados. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros? Ahora, esos nosotros eran solamente 9 de los discípulos de Jesús. 9, no eran los 12. Si usted me acompaña
allí mismo en Mateo capítulo 17, pero en el verso 1, o sea, retrocediendo, ¿verdad? De donde yo inicié en el 14 para contarle la historia. Vamos a ver el contexto de esta situación. En Mateo 17, versículo 1, dice la palabra del Señor así: 6 días después, o sea, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. O sea, aquí están Pedro, Jacobo y Juan, 3 de los discípulos más allegados a Jesús, ¿sí o no? Son los mismos que lo acompañaron al monte, al huerto de Getsemaní para orar, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte. Ahí estuvieron ellos orando. Era la gente más allegada. Y yo decía esta mañana, siempre en la iglesia va a haber gente más allegada, hermano, más consagrada, más metida en las cosas de Dios, más comprometida con el Señor que otros. ¿Sí o no? Hay muy pocos amenes, otros amén. Sí, o sea, mire, yo cuando llegué a la iglesia, por primera vez a la iglesia cristiana, yo era joven, tenía 21 años de edad, ya estoy por cumplir 64 años. Y yo llegué y yo vi jóvenes bien consagrados y otros bien mundanos. O sea, soy sincero. Y yo dije, ¿con quién me voy? ¿Con melón o con sandía? ¿Verdad? Y la Biblia dice, júntate con sabios, sabios serás. Júntate con necios y serás quebrantado. Y yo busqué a los más consagrados. Dije, no, de este sí puedo aprender. ¿Verdad? Y me acuerdo que llegué y yo decía, no, hermano, ¿cómo se llama? Y empezamos a platicar. Me ministraban la palabra, me hablaban de la palabra. Y los otros que no estaban bien consagrados llegaban y me decían, dice la hermana aquella que le gustas. Y, en verdad, le estoy hablando mi testimonio. Y luego me decían, no, ay, que le gusta. Y yo, ¿sabe qué decía yo? Oye, espérame, yo vine aquí a buscar a Cristo, no a buscar novia. Acabo de dejar como 7 allá afuera. No es que no, que me diga, mi esposa me está viendo. No te creas, mi amor. No, yo le digo, yo vine a buscar a Cristo. O sea, ¿a qué venimos a la iglesia, hermanos? Jóvenes, ¿a qué vienen a la iglesia? Diga, a buscar a Cristo. Pero si Dios te da tu pareja, pues gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Mire, yo me gané, a la que es mi esposa me la gané para Cristo. Me la merecía. Me la gané para Cristo, yo la evangelicé y se convirtió. Y no, pues ya, es una historia. Pero yo iba a buscar de Dios. O sea, siempre en la iglesia hay gente más consagrada, más metida. Pastor, aquí estoy. Mire, yo a los 9 meses me fui a vivir a la iglesia. Dejé mi trabajo. Y no por flojo, me fui a trabajar a la iglesia y dije, yo quiero servir, quiero conocer de Dios, quiero estar allí. Y yo iba con el pastor me decía, voy a ir a orar por un enfermo, yo voy con usted, yo lo acompaño, que vamos a ir acá, yo voy, hasta las reuniones pastorales iba yo pastor, yo también voy, ¿verdad? Y ahí andaba, porque yo quería estar con Jesús, yo quería estar con gente que me bendijera. Aquí vemos Jacobo, Pedro y Juan, que no andaban con los otros 9. Los otros 9 estaban allá. ¿Quién sabe qué estaban haciendo cuando llegó aquel hombre con la necesidad? Oye, traigo a mi hijo, está endemoniado. ¿Pueden orar por él? Sánenlo. Sí, ahorita, entre los 9, ahorita nos la aventamos fácil. No pudieron. Los 9 no pudieron. Los 3 que estaban acá, mire lo que sucede en el verso 2. Dice que los llevó aparte a un monte alto, dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hermano, imagínense nada más. Pedro, Jacobo y Juan están ahí con Jesús, ¿verdad? Y están platicando, ¿no? Pues aquí estamos en el monte y de repente ven a Jesús que se empieza a transfigurar, hermano. Que se empieza a poner brilloso, o sea, resplandeciente, ¿no? Y me imagino que se acaba. Ay, lo empezaron le voy a decir por qué. Porque cuando Jesús reprendió los vientos y el mar, ellos se preguntaron, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen?
no lo conocían. Pero cuando ven esa transfiguración, empiezan lo que yo llamo un refrigerio espiritual, hermano. Una bendición en la presencia de Jesús. Y luego de repente se les aparecen Moisés y Elías. Imagínense esa visión que tienen. No, hombre. Pregunta, ¿y los otros 9? ¿Quién sabe? A lo mejor están jugando fútbol, una cascarita por allá, viendo Netflix, no sé. O en el YouTube, o en el TikTok, no sé. Así hay muchos. Mientras unos están buscando la presencia de Dios en la iglesia, en las reuniones, en los estudios bíblicos, otros pierden el tiempo, hermano, en cosas que no edifican. Aunque no diga amén, pero así es. ¿Sí o no? Estos están en una experiencia espiritual impresionante, hermano, impresionante. Y dice que en el verso 4, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Yo lo felicito por estar aquí en esta mañana, en esta tarde, porque bueno es que usted esté aquí, porque no hay otro lugar mejor que estar donde Dios está. ¿Cuántos dicen amén? Dese un aplauso usted solo. Aleluya. Porque usted escogió el mejor lugar. Mire, hay gente que, ay, es domingo, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia. Ay, es que, no, es que me invitaron a otro lado, es que voy a ir a jugar, es que voy a ir al parque. Allá en Estados Unidos hay miles de pretextos para no asistir a la iglesia. A mí bueno, no digo me choca, ¿da? Pero sí se me, digo, y al rato te andan buscando porque tienen necesidad. Digo, oye, brother, no te vi el domingo en la iglesia. Pastor, es que me tocó lavar la ropa. Y, hermana, no la vi, es que fui a comprar mi despensa. Oye, que no hubo otro tiempo, no hubo otro horario, o sea, en el cual podías haber ido. Porque en el día que necesitas estar en la casa de Dios para fortalecerte, para llenarte de Dios, no, pues es que no. Y al rato son los que andan batallando. Pastor, oré por mí, pastor, Y no está mal, porque pues para eso estamos, para orar por usted, ¿sí o no? Pero qué mejor que usted sea una persona que depende de Dios directamente en su relación. Ellos no pudieron, esa fue la frustración, mis amados hermanos, de ellos. Y la causa fue pues que no estaban donde deberían de estar. Usted dice, pues Jesús no los invitó. Bueno, no, quizás no los invitó, pero al menos estar al pie del monte. Así como lo hacía Josué. ¿Se recuerda a Josué? Moisés subía al monte a la presencia de Dios, a buscar al Señor, allí a recibir, ¿verdad?, las ordenanzas de Dios. Y dice que Josué estaba ¿en dónde? Al pie del monte, esperándolo a que bajara. Mientras Aarón y todos los israelitas, ¿dónde estaban? Pervirtiéndose, haciendo cosas que no debía, haciendo su becerrote de oro. ¿Sí o no? Y José no le esperaba ahí. Bueno, no fue invitado porque pues no, Moisés era el indicado. Acá se llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Y los otros 9, pues quién sabe qué estaban haciendo. Nada espiritual. No sé. Al menos hubieran estado intercediendo allá abajo. No, no lo hacían. Nada que ver, hermano. Por eso su frustración. La frustración fue precisamente, hermanos, que no pudieron en una situación que era muy sencilla, porque ya les había dado autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Jesús, ¿verdad?, se transfigura delante de ellos y Pedro le dice, Señor, es bueno que estemos aquí, que hagamos unas enramadas. O sea, Pedro no se quería bajar de allá. El Señor le dijo, no, pero él no sabía ni lo que estaba hablando, porque era una transfiguración, era algo espiritual, algo maravilloso, algo hermoso, hermano. Mire, vuelvo a repetir, Dios lo va a ministrar a usted, le va a hablar cuando usted esté orando. Cuando usted está buscando de Dios, Dios no le va a llamar ahí detrás de la televisión, ¿verdad? O sea, no, cuando usted esté buscando el rostro de Dios, dice que el que busca encuentra, y al que pide
Se le da. Ahora yo como cristiano, ¿qué tengo que hacer? Estar buscando el rostro de mi Padre. Pues dice la Biblia que cuando ores, dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que te oye en lo secreto te recompensará, ¿qué dice? En público. O sea, tu Padre te oye en lo secreto. ¿Dónde nos oye el Padre? En lo secreto, en la intimidad, en la relación. El cristianismo no es religión, el cristianismo es relación, hermano. O sea, el cristianismo no se basa en cumplir que cada domingo llego a la iglesia. No, el cristianismo es relación con Dios constantemente. ¿Sí o no? O sea, es nuestra vida, es la esencia. Si nosotros descuidamos esa parte y nos ocupamos en otras cosas, ¿verdad? Nos vamos a frustrar. Nos vamos a frustrar. Vamos a incluso a dudar de nuestra fe. Vamos a batallar constantemente. No, ni vamos a disfrutar la vida cristiana. Es bien difícil, pastor, bien difícil la vida. Usted no sabe, yo sí sé. Porque todos sufrimos las mismas penalidades. Los mismos sufrimientos se van cumpliendo con todos nosotros alrededor del mundo. Eso dijo Pedro, ¿sí o no? Pero el Señor nos fortalece, nos ayuda, ¿verdad? Él está con nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Que Él está con nosotros. Entonces, si nosotros descuidamos nuestra vida, ¿verdad?, espiritual, pues no vamos a poder. Mire, volviendo, pero ahora en Marcos capítulo 9, 28 y 29, lo voy a leer. Dice esta parte, me gusta esta versión de Marcos, porque allá dice que lo agarraron aparte, y aquí dice en el verso 28, cuando él entró en casa, o sea, en la casa, entró en casa, dice, sus discípulos le preguntaron una parte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y luego fíjense, aquí claramente les dice Jesús, y les dijo, ¿ya lo tiene ahí? Verso 29, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Mire, aquí yo quiero que usted y yo entendamos, ¿no? En el caso de ellos era reprender un espíritu mudo, un demonio, y todos suponemos, ¿verdad?, que el ayuno ¿cómo se puede decir? Ya, porque una persona ayuna tiene la capacidad de echar fuera demonios. En realidad no es así, porque el echar fuera demonios dice Marcos 16:15, dice ir por todo y predicar el evangelio de toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuáles son las señales que seguirán a los que creen en su nombre? En mi nombre echarán fuera demonios. Ok, aquí queda el punto, el creer, ¿sí? Si yo creo en el nombre de Jesús, puedo echar fuera un demonio, ¿verdad? O sea, el creer me da la autoridad. Yo creo y Jesús me da la autoridad y yo puedo orar por un demonio. Ellos creían, ¿verdad? Y no lo pudieron echar. Entonces la frustración es, ¿por qué no pude si creo? Bueno, sí, pero como decía hace rato, no tenías la fe suficiente por vuestra poca fe. ¿Se acuerda que leíamos? Entonces, este género, ¿verdad?, no se refiere al demonio, se refiere a la incredulidad. La incredulidad de nuestra vida, mis amados hermanos, no es ver para creer. ¿Se acuerda que Tomás dijo, si no viere, no creeré? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Mete aquí tu mano y, ¿verdad?, tócame aquí los hoyos. Y no seas incrédulo, sino creyente, porque más bienaventurado es aquel que no vio y creyó. Ahora, pero ¿cómo voy a creer? O sea, ¿cómo voy a crecer? Si estoy frustrado porque no pude, o no, en situaciones que tú vivas en la vida cristiana, y no puedo. Por ejemplo, la tentación. No, es que la tentación viene y soy débil. ¿Por qué eres débil en la fe? Porque no tienes la suficiente confianza en Dios que Él te puede sostener. El apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído y sé en quién he confiado, y Él es poderoso para guardarme sin caída. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, yo sé, pero a veces como tu fe, como ni oras, no oras. Y tú dices, no, pastor, si lloro 3 veces al día como Daniel, ¿verdad?
hasta abro las ventanas. Nah, usted da acciones, si es que ora por los alimentos, al menos 3 veces al día. Pero el orar por los alimentos no es orar, significa una acción de gracias, de gratitud. Señor, gracias por estos alimentos. No, orar significa pasar tiempo con Dios, hermano. Y yo te pregunto, no me contestes, pero porque Dios te conoce, ni modo que mientas. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios en oración? ¿Cuánto? ¿1 hora mínimo? Jesús dijo, no han podido orar conmigo tan siquiera 1 hora. Y orar, vuelvo a repetir, no es dar gracias por los alimentos, es pasar tiempo con Dios. Yo usaba una ilustración que un día vi. Dice, cuando tú entras a tu cuarto a orar, entras como un gatito, pero sales como un león. ¿Cuántos han experimentado eso? O sea, no oras, estás débil. Estás bien débil. No vas a la iglesia, peor. Eres cristiano quinceañero. Llegas cada 15 días. Y otros se convierten en cristianos meseros. No trabajas en un restaurante, llegas cada mes. Y luego otros son como el cometa Cauter, ¿verdad? Llegan ahí cuando se aparece. Esa es la razón por la cual hay frustración en tu vida, hermano. Por eso te frustras. Porque todo lo quieres hacer en tu fuerza, todo lo quieres hacer con tu conocimiento. No es así, hermano. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Necesitamos la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Necesitamos su presencia. Por eso Jesús le dijo, miren, esto, su incredulidad, su poca fe, no puede salir, o sea, no va a cambiar si no oran. Y aparte, le avientan el ingrediente del ayuno. ¿Ayuno? ¿Qué es eso? Muchos me preguntan, ¿qué es eso, pastor, de ayunar? Pues es la dieta espiritual. ¿Quieres rebajar? Ayúnale. O sea, el ayuno es la abstención de alimentos. ¿Se acuerda que Daniel propuso en su corazón, verdad? Desde un momento dado, porque quería una respuesta de Dios, él propuso no comer cosa delicada y comía puros legumbres y verduras. Y dice que él pudo ver y captar, ¿verdad? Cuando Dios le trajo la respuesta, que tardó 21 días. Pero él propuso, dijo, voy a buscar a Dios. En el Antiguo Testamento, hermano, el ayuno era parte esencial. La gente ayunaba, ¿verdad? Se humillaba. El ayuno es rendir, humillar tu carne, hermano, tu cuerpo. No es lo que la carne, lo que el cuerpo pida, no, es lo que el Espíritu te mande. Y a veces hay necesidad de someter nuestra carnita. En el ayuno, en la consagración, en decir, ¿sabes qué, Señor? Voy a dedicar mi cuerpo, mi vida. Ahora, tiene que ser en secreto, no te lo tienes que divulgar. Escucha ahí, cuando ayunes, muda tu rostro. No demuestres a las gentes que ayunas, o sea, hazlo en lo secreto, porque tú estás sometiendo tu carne para ser más sensible al Espíritu. Es un ejercicio, hermano, que cada cristiano debería de utilizar. Tres herramientas importantes para mantenerte en una vida espiritual al nivel que Dios te demanda: la palabra, la oración y el ayuno. Y tú dices, pues yo leo la Biblia, pero ¿y oras? No, oro y lees la Biblia. No, eso es algo que es como si te avientas un New York steak con una ensalada, ¿verdad? O sea, es una comida nutriente. Lleva los ingredientes necesarios para que tú crezcas. No, pues si come pura hora, yo oro, pero no lees la Biblia, no conoces la palabra de Dios. Pero lees la Biblia, pero no oras, no vives la vida espiritual. Y luego le agregas ese ingrediente, como decirte, el ayuno, el abstenerte de comer cosas pesadas. O sea, bueno, hay tantas maneras, hermano, de ayunar. Entonces, fíjate, aquí es algo muy importante, porque si nosotros
pretendemos, ¿verdad?, que Dios nos respalde en cada situación de nuestra vida, tenemos que estar llenos de Él, hermano. No puede ser de otra manera. Por eso yo veo muchos cristianos así, y batallando constantemente. Y yo no digo que no van a venir pruebas, situaciones difíciles, pero las vas a poder soportar, porque estás fortalecido en Dios, ¿sí o no? O sea, porque te llenaste de Dios, buscaste de Dios, estás en la presencia de Dios. Estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, estaban allí en la presencia de Dios, hermano, disfrutando allí, gozándose. Me hubiera gustado que Jesús, ¿verdad?, al bajar, cuando le presentaron la necesidad, hubiera dicho, ¿verdad?, en vez de decir, a ver, tráigame, a ver, Pedro, échalo fuera. Pedro era capacitado, lo fácil lo hubiera echado fuera. Dice en la Biblia que Pedro pasaba sobre donde estaban los enfermos y su sombra provocaba sanidad en los cuerpos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y usted decía, ay, Pedro, pues ¿qué tenía Pedro? Nada, lo único que tenía era la presencia de Dios en su vida. Porque él pasaba tiempo en la presencia de Dios, hermano. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en la presencia de Dios? En la oración, en fortalecernos cada día, hermano. Cuando vienen esas batallas, cuando estás orando y dices, híjole, me viene una situación difícil, Señor, dame la fuerza, dame el poder, dame, Señor, ¿verdad?, que pueda soportar. Y el Señor te fortalece. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. O sea, clama, búscame. ¿Verdad? Pablo nos exhorta, ¿verdad?, que seamos llenos del Espíritu, que el vino, ¿verdad?, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo te vas a llenar del Espíritu Santo? Vuelvo a repetir, o sea, perdiendo el tiempo en otras cosas. No, hermano, no. Es en la presencia de Dios, buscando su rostro cada día. El Señor dice, buscarme ahora, entre tanto que puede ser hallado. Y decía esta mañana, ¿no?, usted ve la parábola de las 10 vírgenes que estaban esperando al esposo que llegara. Había cinco prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tenían aceite y sus lámparas encendidas, y las insensatas ni aceite ni lámparas encendidas. ¿Se acuerdan? Y cuando llegó el esposo, las que estaban listas se fueron con él. Cuando venía el esposo, las que estaban ahí no preparadas decían a las que tenían aceite, danos de todo. No, ustedes busquen lo suyo. Y yo decía que esta mañana, que muchas veces, ¿verdad?, la unción y la autoridad. Yo he visto hombres que dicen, pase aquí porque voy a orar por usted, porque usted va a recibir la unción y el poder. No, hermano, eso no se adquiere porque alguien ore por ti. Tú tienes que pagar el precio, hermano, de rodillas delante de Dios. Si él la tiene, pues es porque ya pagó el precio. Es como alguien que llega y te dice, pastor, ore por mí porque ando mal. ¿Y qué va a cambiar el que oye por ti? Si eso seguirá andando mal, mejor anda bien. Ay, Señor, ayúdalo para que ande bien. O sea, él sabe que debe andar bien. ¿Por qué andas mal? Porque tú decidiste andar mal. Así como tú decides andar bien, ¿cuántos dicen amén? Así como tú decides, no voy a la iglesia, también decides, yo voy a la iglesia. Así como tú decides, no me gustan los estudios bíblicos, bueno, hay otros que les gusta, a mí me gusta aprender de la palabra. La carne para poco aprovecha, hermano. El Espíritu es el que da vida. Es donde nos tenemos que llenar. Y ahí empiezas tú a trabajar en tu vida espiritual, fortaleciéndote en Dios. Y no, mira, vuelvo a repetir, van a venir los mismos problemas, pero no te vas a frustrar, que vas a saber que el Señor te está fortaleciendo. Pero si no lo haces, de seguro vas a decir, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué no puedo? Así como ellos. Y Jesús te va a decir, por tu poca fe. ¿Quieres hacer crecer tu fe? Búscame. Búscame. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Solamente, si te acercas a Él, pon tu mirada en Él, el Señor te va a fortalecer cada día. Y estas son las maneras de acercarnos a Dios en oración. Buscarlo en oración, fortalecernos en oración. Vuelvo a repetir, la situación de los discípulos, de los 3, era muy diferente a los 9 que no pudieron. Los otros 3
llenos de Dios, hermano. ¿Usted cree que iban a dudar ellos al ver todo lo que vieron, toda la experiencia espiritual que pasaron? Jamás, jamás. Yo le comparto esto porque yo sé que Dios le está hablando, hermanos, a buscar más al Señor, amén. La Biblia dice que estamos viviendo los últimos tiempos, dice que, ¿verdad?, que estos tiempos son tiempos malos, que aprovechemos bien el tiempo. Y aprovechar bien el tiempo es no descuidar nuestra vida espiritual, hermanos. Amén. Es en cuanto dependa de usted, venga a las reuniones. Yo sé, si está trabajando, pues está bien, pues está trabajando, no puede. Pero el hecho de no buscar de Dios cuando puedo hacerlo, pues ahí sí da de qué pensar, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos. Ahora sí, como decíamos, que el Señor nos agarre confesados, porque el Señor viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Yo le voy a invitar a que incline su rostro en esta tarde. ¿Cómo podemos vencer la frustración? ¿Cómo podemos cambiar el no podemos? ¿Por qué nosotros no podemos? La respuesta es muy sencilla. Busquemos a Dios, hermanos. Cambiemos nuestra manera de vivir. La palabra de Dios dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Que los que somos de Cristo debemos de buscar las cosas donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Que nuestra prioridad tiene que ser, hermano, antes que nada lo espiritual en nosotros. Antes que nada. Porque nuestra relación con el Señor, con nuestro Dios, es espiritual. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde porque, Señor, tú estás tan interesado en nosotros, Señor, y en que vivamos, Señor, una vida conforme a tu voluntad, Señor. Tú nos has dado las herramientas para poder vencer, Señor, cualquier situación que pasemos, sobre todo la frustración, Señor, que a veces nos sentimos como impotentes, como débiles. Pero tu palabra nos enseña, Señor, que en ocasiones es por nuestra poca fe, y nuestra fe tiene que crecer como esa semilla de mostaza, Señor. Y la única manera es buscarte a ti, Señor. Estar tan cerca de ti, Señor. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Tu palabra dice que nos acerquemos a ti para que podamos obtener el oportuno socorro para nuestras almas, Señor. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos delante de ti. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestro ser interior, en qué estamos, Señor. Y yo te pido que tú nos hables, Señor. Si nos has hablado a través de una palabra en este momento, que el Espíritu Santo, Señor, confirme esa palabra en nosotros, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. No queremos, Señor, vivir frustrados. Señor, queremos vivir pensando en que no podemos. No, queremos vivir, Señor, como dice tu palabra, en fe, creyendo, Señor, que todo es posible. Señor, creyendo en que podemos, que no hay obstáculo, no hay nada que nos pueda detener, Señor. Porque tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Tú lo prometiste, que estarías con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos, Señor. Y yo sé que tú estás con nosotros. Estás ahí para alentarnos, fortalecernos, animarnos a seguir adelante. Yo oro, Señor, por mis hermanos de aquí de Casa de Oración Santa Fe, por cada uno de mis hermanos y por aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales también, Señor. Te doy gracias por esta congregación, Señor, por lo que tú estás haciendo. Te doy gracias por Pastor Choy, por Maite, por sus hijos, por los líderes, por los que están aquí, Señor, acercados a ti, Señor. Oramos por todos los demás, Señor, para que en ellos también haya el mismo sentir, porque tú eres el que produces en nosotros tanto ese querer como el hacer, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias y pongo en tus manos, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.
Quiero hacer algo. Quiero hacer algo antes de que el pastor Guillermo salga de este lugar. Todos los que padecen dolor de cabeza, llamada migraña, ¿por qué no vienen aquí adelante? ¿Qué les parece? Ya lo dijo el pastor, ¿verdad? Y se levantaron algunas manos, dijeron, a mí me da esa migraña. Quiero que vengan, pastor, ¿nos ayudas a orar por ellos? Si impones tus manos sobre ellos, esperemos que puedas hacerlo con todas estas multitudes, mi querido pastor. Y yo le voy a invitar a los demás, si se ponen en un momento de oración. Si quiere ponerse de pie, está bien, vamos a ponernos de pie. Pero hagamos una buena división entre los que han pasado aquí adelante, ¿sí? Y vamos a orar, vamos a permitir que el pastor imponga sus manos sobre cada uno. Nosotros vamos a estar orando. Levanten sus manos hacia acá, hacia donde están ellos. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el que tiene todo el control, Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que obres un milagro en esta tarde, que obres un milagro de sanidad sobre esos amigos y hermanos que han pasado aquí adelante, Señor, que sienten esos dolores intensos de migraña, Señor, que sienten esos problemas serios, Señor, en su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, manifiéstate, Señor, haz tu obra de sanidad, restablece el funcionamiento correcto, Señor, en el cerebro, en cada parte del cerebro, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Muestras tu poder, Señor, muestras tu poder en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta su oración sobre estas personas que están aquí adelante. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús, ponemos a los que han venido aquí adelante. Obra, Señor, un milagro. Obra, Señor, un milagro, Señor. Padre, para tu honra y tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Manifiesta, Señor, tu poder, Dios. Glorifícate, Señor. Aún antes de que nosotros hayamos dicho la palabra, tú ya estás obrando, Señor, en cada corazón. Para tu honra y tu gloria, Dios. Para tu honra y tu gloria, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Quiero invitar a los consejeros, si vienen aquí adelante, por favor, Sabat, con tu esposa, quieren venir, hermano Cuco, vamos a orar también nosotros, imponer nuestras manos sobre pero vénganse hacia el frente y vamos a orar por ellos. Vénganse, hermana Magda, ¿dónde está? Vénganse, hermana Delia, vénganse, vamos a orar nada más por ellos. Vamos a imponer nuestras manos sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Hermano Chava, ven Chava, ¿me ayudas? Salvador, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios, manifiesta tu gloria, Dios, manifiesta tu gloria, Dios. Y todos los que estamos ahí atrás, oremos. Dios está haciendo un milagro, Dios está haciendo un milagro, Padre, para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús reprendemos todo dolor. Sí, reprendemos todo dolor, Dios, en el nombre de Jesús. Gaby, vengan aquí, ayúdenme. Gaby, ven, ayúdenme a orar por esta señorita. Sí, con esta señorita. Padre, en el nombre de Jesús, que nadie esté sin que se esté orando por ella. Para tu gloria, Dios, para tu gloria, Dios. Oh Señor Jesús, tú eres el que lo puedes hacer, Dios. Tú eres el que lo hace, Señor. Para tu gloria, Dios, queremos ser para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús. No hay enfermedad, no hay dolor que se resista, Señor, a tu unción, a tu poder en esta tarde. Y no es por nosotros, es por ti, Señor. Es solamente por tu gloria y tu misericordia que haces las cosas, Dios. Simplemente clamamos y creemos en que tú lo estás haciendo, Señor, en que tú lo haces, Señor. En el nombre de Jesús, que toda dolencia desaparezca, que todo dolor
que toda aflicción, Señor, en el nombre de Jesús, con la fe que ponemos en ti, Señor, tú haces la obra, Dios, para tu gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Dios. Gracias. Levante su voz, levante su oración y dígale: Señor, aquí estamos. Tú lo haces, Señor. Cualquier parte del cuerpo afectada, Señor, no solamente es la migraña, no solamente es una dolencia en una parte, Señor, para ti nada es imposible. Nosotros veníamos con una situación y sale con que nos sanas de otra parte, Dios. Nos sanas de una parte que no te habíamos comentado, Señor, pero tú lo conoces todo, Señor. Para tu gloria, Dios, para tu gloria, Señor. Gracias, gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, Dios. Y nos deleitamos, Señor, nos deleitamos en servirte. Nos deleitamos en simplemente ser vehículos para tu gloria, Dios. Nos deleitamos simplemente con el ser utilizados para tu gloria en esta tarde también, Señor. Para tu gloria, Dios. Para tu gloria, Señor. Para tu gloria, Señor. Ahora dile con nosotros, levanta tus manos, todo mundo con sus manos en alto, y dile: Señor, queremos decírtelo con todo el corazón. No se mueva de su lugar, no se mueva. Ahí donde está, levante sus manos solamente y dile con todo tu corazón: tú eres fiel. Tú eres fiel en mí, Señor. Y aunque débil soy, lo sé. Paciente hasta la muerte eres tú. Y misericordioso Dios. Y aunque débil soy, Señor, hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Tu rostro buscaré de corazón. En el desierto estoy clamando a ti. Vamos, dile: en la intimidad, en la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Vamos, dile otra vez: en la intimidad, oh, sí. Mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Dile otra vez: en la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Háblame, Señor, háblame. Vamos, dile una vez más: tú eres fiel. Tú eres fiel en mí, Señor. Y aunque débil soy, lo sé. Paciente hasta la muerte eres tú. Misericordioso Dios. Y aunque débil soy, Señor, sí, hoy me vuelvo a ti, mi Dios.
buscaré de corazón. En el desierto estoy clamando a ti. Dile en la intimidad. Háblame, mi Dios, quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios, quiero conocerte más, mi fiel Señor. Dime una vez más, en la intimidad, háblame, mi Dios, quiero conocerte más, mi fiel Señor. Dime una vez más y ya, de mi corazón, háblame, mi Dios, quiero conocerte más, mi fiel Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. Tú lo has hecho. Dile con tus palabras, Señor, gracias. Gracias porque tú lo has hecho, Señor. Vemos tu mano poderosa. Vemos tu sanidad. Vemos tu provisión. Vemos, Señor, el perdón, la paz que derramas en cada corazón. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Pues gracias que vinieron aquí adelante con ese valor y saber que Dios respondió. Despídanse unos a otros, mis queridos amigos y hermanos. Despídanse del que está a un lado de ustedes.